Bueno, vamos a ver hoy proporcionalidad directa e inversa. Para estudiar la proporcionalidad directa, primero vamos a relacionar estas dos magnitudes: el peso del chocolate en gramos y la cantidad de calorías que contiene. Lo tenemos acá expresado en una tabla de valores. 30 gramos de chocolate tiene 162 calorías, 60 tiene 324, 45 243, 15 81 y 90 286. Vamos a considerar a la primera columna la vamos a llamar X, a la segunda columna la vamos a llamar Y, como si estuviéramos relacionando dos magnitudes X, Y. Y vamos a dividir cada magnitud Y dividido su correspondiente X. Es decir, si yo hago 162 dividido 30, si hago la cuenta, si hago esa razón, me da 5,4. 324 dividido 60 me da 5,4. 243 dividido 45 también me da 5,4. 81 dividido 15, 5,4 y 486 dividido 90, 5,4. Ven que se mantiene constante esa relación. Y dividido X me da siempre una constante. A ese número constante lo vamos a llamar constante de proporcionalidad directa, y es lo que caracteriza a una magnitud a una relación directamente proporcional entre dos magnitudes. En este caso, 5,4 es la constante de proporcionalidad K. En este caso particular del ejemplo, 5,4, o sea, esta constante de proporcionalidad, significa la cantidad, significa que cada gramo de chocolate tiene 5,4 calorías, ¿sí? O sea, sería la cantidad de calorías que corresponde a la unidad de gramos de chocolate. En este caso, entonces, si yo quiero despejar la magnitud C, C va a ser igual a 5,4 por P. O sea que para averiguar la cantidad de calorías, a la cantidad de gramos de chocolate lo tengo que multiplicar por 5,4. En general, si yo tengo dos magnitudes, una X y otra Y, donde a X1 le corresponde Y1, a X2 Y2 y a X3 Y3, si se cumple que Y dividido X me da siempre igual a K, a un mismo número llamado constante de proporcionalidad, decimos que entonces esas dos magnitudes tienen una proporcionalidad directa. Y la fórmula de la función de proporcionalidad directa sería Y igual a K por X. Esa función es la función de proporcionalidad directa. Vamos a ver las propiedades de estas magnitudes. Si yo a un número, a una de las cantidades X, las multiplico por un número N, su correspondiente en Y va a quedar también multiplicada por N. Es decir, supongamos en el ejemplo, si yo a 30 lo multiplico por 2, me da 60. Y si a 162 lo multiplico por 2, me da 324. Ven que al doble de gramos le corresponde el doble de calorías. La segunda propiedad dice que si a una magnitud X de la primera columna la divido por un número N, su correspondiente en Y queda también dividida por N. Supongamos acá, ¿ven? A 45 le corresponde 243.
si yo a 45 lo divido por 3, obtengo 15. Y si a 2,43 lo divido por 3, obtengo 81. A 15 le corresponde 81. ¿Sí? A la tercera parte de chocolate le corresponde la tercera parte de calorías. La tercera propiedad es importante, que quiere decir que si yo hago la razón entre dos magnitudes X, entre dos cantidades de la magnitud X, eso va a ser igual a la razón entre las cantidades correspondientes de la magnitud Y. Es decir, si yo hago X1 es a X2, como Y1 es a Y2. En el ejemplo, supongamos que yo tengo 30 es a 60, como 162 es a 324. O, por ejemplo, 45 es a 15, como 243 es a 81. Se da la proporcionalidad, ¿sí? Una proporcionalidad directa. Otro ejemplo, 15 es a 90, como 81 es a 486. La propiedad 4 dice que si yo sumo dos cantidades de la magnitud X, a esa suma le va a corresponder la suma de los correspondientes en magnitud Y. Entonces, supongamos que yo sumo 30 más 60, que son dos magnitudes de X, sumo 30 más 60, me da 90. Y si sumo 162 más 324, me da 486. ¿Sí? A la suma de dos magnitudes X le corresponde la suma de sus correspondientes en Y. Y lo mismo pasa en la propiedad 5 con la resta. Si yo resto X1 menos X2, le corresponde Y1 menos Y2. Por ejemplo, si yo resto 45 menos 15, me da 30. Y si resto 243 menos 81, me da 162. ¿Ven? A la resta de dos magnitudes X le corresponde la resta de sus correspondientes magnitudes Y. Vamos a pasar ahora a ver las magnitudes inversamente proporcionales, las que cumplen proporcionalidad inversa. Supongamos acá este ejemplo. Tenemos que hacer un dinero y determinado número de personas aportan plata para comprar ese dinero. Supongamos que tenemos que hacer un regalo. Y determinado número de personas aportan dinero para comprar el regalo. Vamos a relacionar el número de personas con el dinero que aporta cada una. Si son 4 personas, tienen que aportar 12 pesos cada una. Si son 2 personas, aplican 24 pesos cada una. Ven que si aportan menos personas, van a tener que poner más plata cada una para comprar el mismo regalo. Ahora, si son 8, las personas que aportan van a tener que poner 6 pesos cada una. Estas magnitudes decimos que son inversamente proporcionales. ¿Qué ocurre acá? Si yo voy a multiplicar cada magnitud P por su correspondiente D, es decir, si yo multiplico 4 por 12 me da 48, 2 por 24 me da 48, 6 por 8 me da 48. En este caso 48 es la constante de proporcionalidad inversa, K, lo que llamábamos K. Acá si la primera magnitud es X y la segunda magnitud es Y, vamos a decir que X por Y es igual a K.
¿Qué sería acá en este caso, en nuestro ejemplo? Sería el precio del regalo, ¿sí? En este caso, si yo multiplico la cantidad de personas por lo que aporta cada una, me va a dar el precio del regalo, que en este caso tiene que ser constante, tiene que ser siempre el mismo precio. Luego el dinero que va a aportar cada persona se calcula dividiendo la constante, que en este caso es 48, dividido P, dividido la cantidad de personas. En forma general, si yo tengo una tabla de dos magnitudes x y, donde a x1 le corresponde y1, a x2 y 2 y x3 y 3, si ocurre que x por y es igual a k, entonces decimos que existe proporcionalidad inversa. La función entonces sería y igual a k dividido x. Las propiedades de la proporcionalidad inversa. Si yo multiplico por n una de las magnitudes x, su correspondiente en y queda dividida por n. Por ejemplo, si yo multiplico 2 por 4 me da 8 y 24 dividido 4 me da 6. ¿Sí? Al aumentar 4 veces la cantidad de personas, disminuye 4 veces el dinero que aporta cada una. Al revés, en la propiedad 2, si yo divido una magnitud x por un determinado número n, su correspondiente en y queda multiplicado por n. Por ejemplo, si yo a 4 lo divido por 2, me da 2. Y entonces a 12 lo tengo que multiplicar por 2 y me va a dar 24. La proporción inversa va a ser así. x1 es a x2 como y2 es a y1. Ven que en la primer magnitud se da una razón directa. x1 es a x2. Y eso va a ser igual a la inversa de sus correspondientes en la otra magnitud. O sea, debo invertir la segunda razón. Es igual a I2 sobre I1. En la directa iban las dos en el mismo sentido. En la inversa va una en un sentido y la otra en el sentido contrario. Supongamos en el ejemplo, 4 es a 2 como 24 es a 12. O 2 es a 8 como 6 es a 24. ¿Ven? Debo invertir la segunda razón. Supongamos este ejemplo. Supongamos que tengo el número de hojas de un blog, y el dinero que cuesta. Supongamos que el blog de 50 hojas cuesta 1,5, el de 100 cuesta 2,5 y el de 500 cuesta 10. Me pregunto, ¿será directamente proporcional esta relación entre H y D? Si yo hago la división entre 1,5 y 50 y entre 2,5 y 100, no me da el mismo resultado. O sea, no son proporcionales, no son constantes. Por lo tanto, no hay proporcionalidad directa. Si yo multiplico 1,5 por 50 y 100 por 2,5, tampoco me da constante, porque dan números diferentes. Entonces, no hay proporcionalidad inversa. Decimos que estas dos magnitudes no cumplen la condición de ser proporcionales. No son proporcionales. Para aplicar estos conceptos,
de magnitud directa e inversa, esto se aplica en los típicos problemas de regla de 3 simple. Supongamos el siguiente problema. Dice, Pepe está pintando su casa y se le acabó la pintura. Con los 4 litros que había comprado, pudo pintar 50 metros cuadrados de pared. Si todavía le faltan pintar 60 metros cuadrados, ¿cuántos litros de pintura debe comprar? Acá siempre debemos disponer los datos teniendo en cuenta las magnitudes. Yo estoy relacionando superficie de la pared con los litros de pintura. Sé que con 50 metros cuadrados de pared pude pintar con 4 litros de pintura. Y 60 metros cuadrados de pared pude pintarlos con X, los voy a poder pintar con X litros de pintura. Si yo realizo la proporcionalidad, esto tiene que ser una proporcionalidad de tipo directo, ¿sí? Porque a mayor superficie, más pintura. A más superficie, en forma proporcional, debo aumentar la cantidad de pintura. Entonces, la constante de proporcionalidad va a ser en este caso 4 sobre 50. 4 sobre 50 lo voy a multiplicar por 60 para sacar la cantidad de litros de pintura, que es 4,8. En este caso, entonces, si necesito 4,8, voy a tener que comprar 5 litros, porque no me van a vender 4,8 litros. Otra forma de hacerlo es plantear la proporción, en forma de proporción, ¿sí? Como es directa, yo digo que 50 es a 60 como 4 es a X. Despejamos X multiplicando extremos y medios, y me queda que 50 por X es igual a 60 por 4. Por lo tanto, X va a ser igual a 60 por 4 dividido 50, que son los 4,8. La respuesta entonces es, debe comprar 5 litros de pintura. El segundo problema dice que con un bidón de jugo pudimos llenar 12 vasos de 150 centímetros cúbicos. ¿Qué cantidad de vasos de 200 centímetros cúbicos podemos llenar con la misma cantidad de jugo? Acá tengo que relacionar la capacidad del vaso con la cantidad de los vasos. La capacidad del vaso lo tengo en centímetros cúbicos. Yo sé que si el vaso tiene 150 centímetros cúbicos de capacidad, voy a necesitar 22 vasos para, digamos, con ese bidón voy a poder llenar 22 vasos. Si los vasos son más grandes, o sea, son de 200 centímetros cúbicos, voy a necesitar X cantidad de vasos. Acá la relación entre la capacidad de vasos y la cantidad de vasos es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque al ser los vasos más grandes, voy a poder llenar menos cantidad de vasos. Si lo hacemos mediante tabla, yo sé que la constante de proporcionalidad va a ser igual a 150 por 22. Para calcular entonces lo que le corresponde a C, lo que le corresponde a 200, voy a tener que hacer 22 por 150, que es la constante, dividido 200. Me va a dar 16,5. En ese caso voy a poder llenar 16 vasos enteros y medio más. Si yo lo realizo en forma de proporción, voy a tener que plantear que 150 es a 200 como X es a 22.
¿Ven cómo invertí la segunda razón? Entonces, 150 por 22 va a ser igual a 200 por x. ¿Ven? Multipliqué extremos. El producto de los extremos tiene que ser igual al producto de los medios. X entonces va a ser igual a 150 por 22 dividido 200, que me da los 16,5. Entonces leemos la nota. Dice que para que exista proporcionalidad directa, no basta con que suba una magnitud y también suba la otra, sino que si una sube el doble, la otra también suba el doble. Y para que sean inversamente proporcionales, no basta con que suba una y la otra baje. Si una sube el doble, la otra disminuye a la mitad. O sea, deben ser proporcionales. Otra relación que tenemos con estas magnitudes proporcionales es el concepto de porcentaje. Cuando yo tengo que calcular el A% de un número B, el A% lo tengo que expresar como A sobre 100. Entonces hacemos A sobre 100 por B. Por ejemplo, para sacar el 25% de 240, hacemos 25 sobre 100, eso sería lo que es el 25%, 25 de cada 100, y eso lo multiplicamos por 240. En este caso sería 0,25 por 240, que es igual a 60.